Señores, es líder de Fuerza Renovadora, es precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Está con nosotros el senador Mario Vergara. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes y con la teleaudiencia. Gracias por venir más con esta noche, que se escucha. Está bravo, ¿eh? Sí, En cualquier momento se empieza la gotera, ¿no? Por supuesto. Espero que no. No. Al aire, por lo menos. No, Esto en un sería pasado ya remoto, muy Pasaba, remoto. No. Esto ha sido una ofensa Nos total. quejamos del agua, ahora el agua nos parece demasiado. Sí, claro. No nos sirve nada. Fue un día intenso. Sí. Hubo algo así como un pequeño incendio ahí en el Palacio Legislativo de palabras. En realidad no llegó a ver. No llegó a ver, porque el Frente Amplio sintió que el Senado no podía reanudar sus actividades como si nada hubiera pasado. Sí. ¿Y no lo sabían ustedes eso? ¿Qué? ¿Que iba a pasar lo que pasó? No, nos fuimos enterando de muchas cosas a medida que fuimos arrancándole al gobierno la información. Hace un año y pico hicimos una interpelación en donde se nos ocultó información y se nos mintió en la cara. Después fuimos a pedir información. Claro, yo estoy diciendo No. otra cosa, ¿no? Si no sabían que no iba a funcionar el pedido de hoy. No sabíamos. Eso era lo que le estaba A ver, la coalición estuvo más de una hora reunida en un cuarto intermedio. En realidad fueron 2 cuartos intermedios para decidir qué hacer. Así que no era obvio que esa iba a ser la actitud. Es más, algunos legisladores nos decían ahí explícitamente, no, yo estoy para... Algunos legisladores Cardini, por ejemplo, estaba a favor, creo que Sebastián da Silva también. No me corresponde. Digo porque del los Partido que declararon Nacional, públicamente que sí lo y de querían otros hacer. partidos también, pero a lo que voy es que, bueno, nosotros planteamos, discutamos, hablemos un poco de esto, porque pasaron cosas. Sí. No podemos empezar a hablar de un proyecto de ley que no tiene nada que ver y una agenda, un orden del día como si no hubiera pasado nada. Planteamos eso como asunto político para debatir, porque cuando los ministros fueron al Parlamento, no le ocultaron información o le mintieron a los legisladores del Frente Amplio, sino a todo el Senado. Por lo tanto, nosotros lo vemos como un daño institucional. ¿Y qué otra información pretendían obtener ustedes de ese intercambio? No era un tema de información, era, digamos, en primer lugar, entender que estábamos viviendo un proceso que de alguna manera hiere a las instituciones. Nosotros no podemos tomar con naturalidad que los ministros vayan al Parlamento a mentir, ni podemos tomar con naturalidad que desde el Poder Ejecutivo haya una confabulación a ver si a la justicia le dan o no le dan la información que le piden. Respecto a la mentira, ustedes dicen que mintieron, el gobierno dice que no. Ustedes preguntaron y ellos les comentaron que había habido comunicaciones. El canciller dijo, en noviembre nadie sabía quién era Marcet, era un futbolista que viajaba por el mundo. Sí. En noviembre quedó clarísimo a esta altura que sabían perfectamente quién era Marcet. No, pero yo le digo lo de los famosos WhatsApp, ¿no? Ellos dijeron que había habido comunicación, el Frente dice que mintieron. ¿Por qué el Frente en ese momento? Nos enteramos en el momento de la interpelación que había habido intercambios entre los subsecretarios, que estaba la reunión H. Balbi, el abogado de Marcet, y que había obviamente intercambios entre la Cancillería y la representación diplomática en Dubái. Sí. Preguntamos en el momento, las respuestas fueron muy vagas. Eso es lo que nos dio a sospechar, digamos, que nos estaba faltando información. ¿Por qué no lo profundizaron ahí y tuvieron que esperar a hacer un pedido de información? Porque nos enteramos ahí, le insistimos, recuerdo, a la vicecanciller de cuál era el contenido de esa reunión con Balbi, que repitió un poco lo que siguen repitiendo ambos hoy, que era simplemente el diálogo sobre la valija diplomática y donde nadie mencionó a quién se refería, en todo caso, el vínculo con la valija diplomática. Y ahí es que nosotros empezamos a sentir que estaba faltando información. Ahí es donde decidimos pedirle a la Cancillería, por la Ley de Acceso a la Información Pública, estos intercambios formales. ¿Sí? No era solo que nos contaran, porque estaba claro que de lo que nos venían contando
mientras menos contaran, mejor. Después nos enteramos que además esa fue la tónica conscientemente definida por el oficialismo en la reunión en la casona del Prado del Ministerio del Interior. Ahora, según la versión es una versión. Sí, bueno. Vergara, nadie la ha negado y los hechos después muestran que se ocultó información y que se mintió. Nosotros a partir de ahí es que decidimos ir a Cancillería a pedir por la Ley de Acceso a la Información Pública los intercambios entre los subsecretarios, los intercambios con la representación diplomática en Dubái y eventualmente el contenido de las reuniones entre la vicecancillería y el abogado de Marcet. La Cancillería nos niega esa información. Nos dice que no nos la puede dar porque están haciendo una investigación administrativa interna. Y supongo que ustedes que habrán usado la Ley de Acceso a la Información Pública saben que esa no es razón para no dar información pública. A veces con poco éxito. Bueno, y no ahora. Fíjese que tuvimos que ir a la justicia para que un juez obligara a la Cancillería a darnos esta información. ¿Esta información es toda la información o solamente los chats? Era toda la información. Nosotros habíamos pedido específicamente esas tres cosas. Esas tres cosas. Si mal no recuerdo. Pero en el primer pedido no les dan nada o les dan una parte y no nos dan nada. La Cancillería no da nada porque si nos daba una parte sí y otra no podía aducir que estaba haciendo una investigación. Después viene una apelación. No, lo que viene es que vamos a la justicia. Es la segunda vez que tenemos que hacer esto. La primera vez fue con el tema del acuerdo por el puerto con Cantón Nací, que el gobierno no nos daba la información y terminamos, porque la idea de que hay vocación de transparencia en este gobierno claramente no era cierta. Pero para no perder el hilo, primero hace un pedido de acceso a la información, no se lo dan. Vamos a la justicia y el juez, al igual que en el caso del puerto, Cancillería a que den la información. A que den la información en 15 días. Ahí está. Y ahí incluían las comunicaciones. Específicamente estas tres cosas. Pero parecía la fecha de las comunicaciones. Eran dos fechas que pedían ustedes en concreto, ¿no? De comunicaciones. Claro, porque ellos habían, en la interpelación, habían manifestado que habían tenido 2 juegos de intercambios. Uno en el mes de septiembre del 21, o sea, antes de que Marcet incluso fuera apresado en Dubái, y otra sí en el medio del proceso del pasaporte en noviembre del 2021. Ustedes piden esas 2 comunicaciones. Las 2, claro. Porque ya en la primera, antes de todo esto, ya Maciel le pregunta a H qué sabía de este señor. Ahí uno puede decir, bueno, ahí no estaba lo del pasaporte, H no tenía por qué saber. Maciel sí, porque por algo pregunta por él. Seguramente era vinculado a la información solicitada por la Brigada Antidrogas porque estaban en el marco de una investigación conjunta con las autoridades paraguayas y con la DEA de Estados Unidos atrás de Marcet. Eso es lo que creo que adujeron, sí. Sí, claro. Eso en septiembre. Sí. O sea, ya sabían quién era. Algunos por lo menos ya sabían quién era Marcet. Después lo otro es en noviembre, cuando se está tramitando el pasaporte. Igual esto ya lo supimos porque el acceso a la información finalmente prima, ustedes acceden a toda la información. Después nos enteramos que se había dado esta interacción entre Torre Ejecutiva, Cancillería, por la posibilidad de borrar los chats. Tardíamente nos enteramos que sabían quién era Marcet y por lo tanto que nos habían metido en la interpelación. Sí. O sea, ya quedaba claro que el gobierno sabía quién era Marcet en el momento de otorgar el pasaporte. Lo que se agrega últimamente es esa reunión que surge a partir de las pruebas que pone la ex vicecanciller, que hubo una reunión convocada por el presidente de la República, coordinada por su asesor estrella, el señor Lasbluff, para ver qué hacían con la información que le estaba pidiendo la justicia. A ver, la justicia le pidió a la Cancillería. ¿Por qué había que hacer una reunión con el Ministerio del Interior a ver qué información mandaban y qué información no? Va de suyo que lo que pide la justicia hay que mandarlo, punto. Y ahí queda claro, no solamente que evaluaron qué información mandar y cuál no, sino que incluso habría habido un proceso de destrucción de información. En toda esta situación hay algunos puntos que no quedan claros y es el tema de si se debió dar el pasaporte o no, apegados a la legalidad. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes dónde entienden que está la falta o la irregularidad en la entrega del pasaporte? Nosotros
manifestamos en la propia interpelación que el mismo decreto famoso del 2014 que se aduce como la razón por la cual se otorga el pasaporte y que no había alternativa, que es lo que decían los ministros en su momento y volvió a repetir el presidente el otro día, que no había chance, que era obligatorio que le mandara el pasaporte. Y algunos abogados constitucionalistas que se voy a avanzar en eso. Nosotros ya lo argumentamos que el propio decreto daba alternativas a eso, alternativas que además se habían usado en casos anteriores, que había un artículo como por ejemplo darle un documento por un único viaje para que viniera a Uruguay. Esa era una opción. Y la otra era no otorgar, porque en el artículo 48 dice que en casos excepcionales hay discrecionalidad de los ministerios. Esto, en el marco de lo que es el Acuerdo de Naciones Unidas, que es que ningún país está obligado a dar un pasaporte, y claramente este era un caso excepcional. Estábamos hablando de un narco pesado, peligroso, que sería terrible que quedara libre, decía Maciel, ¿sí? No importa que no estuviera requerido en ese momento, era un narco que estaba siendo investigado y Uruguay lo sabía porque lo estaba haciendo. El narco todavía no estaba dada ni siquiera el pedido internacional. Exacto. Marcel necesitaba rápido. El caso excepcional Está no existía. Difícil avanzarles, lo veo ansioso. No, pero vamos a aclarar bien las cosas. Sí. Usted dice, el caso excepcional no había sospechas y estaba siendo investigado y no tenía en Uruguay ninguna no tenía causas abiertas, antecedentes tenía. Sí, pero antecedentes no juega. Pero no tenía para pedido decir de las cosas Interpol. como ordenadamente, Perfecto. vamos tenía una a averiguación avanzar. de paradero también que fue levantada. Marcet necesitaba el pasaporte urgente para salir de Dubái porque sabía que se le venía la requisitoria internacional. Eso surge de las escuchas telefónicas de la investigación del proceso en Paraguay. Pero no importa lo que necesite Marcet, no es el punto. Nosotros no estamos juzgando a Marcet en esto. Y el punto es, no es cierto que el decreto obligaba a mandar el pasaporte, había chance de dar solo un documento por un viaje, o no darlo, o demorarlo. Tan es así que la representación en Dubái, embajador y cónsul, le recomiendan a la Cancillería cautela, prudencia, esperar a que culmine el proceso judicial en Emiratos Árabes. Entonces, ¿no fueron prudentes o irregulares? Porque hay una diferencia muy grande. Sí, pero nosotros no dijimos irregulares nunca. Nosotros no hicimos ninguna denuncia penal. Si usted se acuerda, es el fiscal general el que toma la versión taquigráfica de la interpelación y la hace analizar en Fiscalía. El Frente Amplio le reclamó a los dos ministros responsabilidades políticas porque hubo una decisión política de mandar el pasaporte. Y no había obligación de mandar el pasaporte. Y además después queda claro que sí sabían que era un narco peligroso, pesado y que sería terrible que quedara libre. Ese fue el marco de la interpelación, con mucha menos información de la que tenemos hoy, pero el planteamiento fue hacia la responsabilidad política de que el decreto habilitaba vías alternativas a la del envío del pasaporte, que además se hizo express. Se imprimió en 24 horas y se mandó de una manera totalmente extraordinaria de mano por parte de un familiar. Antes de volver a Torre Ejecutiva y el último episodio, ¿no? El caso de la expedición del pasaporte está en Fiscalía. De hecho, todo este nuevo episodio surge por las declaraciones de los jerarcas que están pasando por Fiscalía en estos momentos. Desde su visión, el gobierno, las autoridades, ¿aún pueden brindar más información que eche luz sobre la expedición de este pasaporte o esa instancia está agotada? No, yo creo que se ha ido armando el puzzle, pero todavía hay partes del puzzle que no están completas. En particular, hasta dónde llega el involucramiento del presidente de la República. Porque acá estamos hablando de. Pero ese es el episodio de Torre Ejecutiva. Yo entiendo. Pero, estoy hablando de la entrega del pasaporte de noviembre del 2021. En ese momento. O sea, ¿hay información que podría salir a la luz desde la parte del gobierno o ya es un tema que está enteramente a disposición de la justicia? Y a esta altura es difícil asegurar que no hay más cosas porque hemos tenido que ir arrancando con cuentagotas la información al gobierno.
Pero ya con lo que hay para nosotros es suficiente para dejar claro que el gobierno podía no haberle mandado el pasaporte, y es lo que debió hacer, que ahí había responsabilidades políticas, que sabía que Marcet era un narcotraficante cuando le mandan el pasaporte. Eso es lo que queda claro. Que hubo una reunión de coordinación para ver hasta qué punto de información volcaban en el Parlamento. Y no solamente ocultaron, mintieron en el Parlamento. Y después sí queda claro que también hubo otra reunión en Torre Ejecutiva, y ahí si quieren enlazamos, ¿verdad? En donde vuelve a haber una confabulación, reunión que el asesor del presidente dice, los convoca el presidente pasa a saludar, sabía de la reunión, sabía quiénes estaban ahí, sabía qué temas iba a tratar. Y en esa reunión lo que se procura coordinar es limitar, ocultar la información para enviar a la Y en este caso, ¿qué otra acción puede hacer la justicia? oposición para conocer más detalles sobre todo ese proceso desde que sale, digamos, el documento de Cancillería, Torre Ejecutiva? O tampoco la Fiscalía va a seguir investigando. Habrá la más oposición gente ya no va a que- hacer más ninguna acción, ningún acceso a información, nada Es vinculado que a eso, ahora ninguna interpelación tampoco. ahora esto está en manos del sistema judicial. Y nosotros hemos visto actuar a la Fiscalía en esto, ¿verdad? Es la Fiscalía la que toma el tema de oficio y ha llegado hasta acá, con lo cual a nosotros nos da garantías. La propia Fiscalía es la que decide seguir adelante. Ahora está la citación del abogado de Marcet, del diálogo con la ex vicecanciller, que parece que no ha sido de todo convincente. Estuvo hoy, sí. Estuvo hoy, el fiscal no quedó convencido. No quedó convencido Ahora, de que el diálogo... Nos estamos moviendo siempre con la versión de la ex vicecanciller. Usted dice... Bueno, que el pero fiscal no usted- quedó convencido No, del me fiscal. voy un paso atrás. Usted Sí. dice, se reunieron para hacer desaparecer los documentos. La versión que dan, la otra versión que hay que tener en cuenta es que se reunieron para tener una posición común. Pero es que no había que tener ninguna posición común. Bueno, pero según ellos podían ser, sí. En el envío, a ver, si la justicia, si un juez le pide a la Cancillería que le mande X información, la Cancillería se la tiene que mandar. ¿Por qué se tiene que reunir con el Ministerio del Interior? ¿Por qué tiene que ir a una reunión con el asesor del presidente? ¿Y por la qué? Cancillería tiene que mandar la información que se le solicita y punto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se pueden reunir? Porque no es una competencia. Capaz que no, fue un reunir error. se pueden reunir de todas las Pero veces que ¿cómo no? quieran. Si estaban los dos pero ministerios pero tiene involucrados. que opinar el Ministerio del Interior. El Ejecutivo tiene que tener una instancia para evaluar qué información manda y cuál no. Eso es lo que dice Eso es H. gravísimo. Eso es lo que dice H y usted, no es la otra versión. Yo le digo porque todos nos hemos quedado con la versión de H. Bueno, usted tiene otra. No. Bueno, la que han dado públicamente. Que se reunieron a hablar de fútbol. No, que se reunieron a hablar del tema, pero no para destruir documentos ni nada. Creo que Dicen. quedó claro que Dicen. la ex vicecanciller tuvo que volver a mandar la información que estaba protocolizada con los chats de su celular en el intercambio entre Maciel y ella. Acá capaz que lo que falta es un asesoramiento jurídico que esté detrás de esa eventual decisión. Que todavía no sabemos no conocemos toda la película sobre qué sucedió en esa reunión, ¿no? Por ahora hemos conocido, por parte del gobierno, algunas pinceladas de cómo entienden ellos que se dieron las cosas, ¿no? Uno puede entender, capaz que se va de a poquito dando más información. Estaría la posibilidad quizás de que en realidad se habían asesorado jurídicamente y entendían que no era ilegal. Estoy aprendiendo un escenario Que hipotético. no era ilegal destruir información para no mandársela a la justicia. Bueno, no creo que ningún abogado asesore yo no eso. creo que el gobierno tampoco diga que destruyó información así explícitamente. Tenemos una pugna entre partes para ver quién tiene. Bueno, creo que algo que sí está claro es que H tuvo que volver a mandar lo mismo que había mandado. ¿Por qué tuvo que mandar 2 veces lo mismo? Porque el documento original no estaba. Y perdón, ¿no tendría que haber alguna investigación extra en Cancillería también por este caso? Es probable, claro. Porque alguien en todo caso sustrajo un documento de Cancillería. Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué cuando H presenta protocolizadamente y se incorpora al expediente electrónico, aunque sea físico el protocolo, se incorpora al expediente electrónico este documento con los chats, al otro día lo tenía el asesor de presidencia? Ustedes me dirán por qué no, y no, la verdad que no se entiende por qué. ¿Cuál es el sentido de que un asesor del presidente tenga que estar revisando
la información que la Cancillería tiene que mandar a la justicia. Mario, evidentemente hay aspectos que llevan a la duda o que tienen ciertas sombras o no hay respuestas concretas, terminantes, a propósito de eso. Pero en estos días también, y sobre todo en los primeros días, algunas voces del Frente Amplio hablaron de crisis institucional. Tú mencionaste algo de eso hace algunos minutos. Sí, yo creo que hay una herida institucional. Yo hablaba de herida institucional. ¿Me permitís? Con gusto. Entonces, cuando yo te escucho, por ejemplo, hablar de crisis institucional, pienso, el Parlamento funciona, la justicia funciona, el Poder Ejecutivo está funcionando, han sido desplazados algunos ministros, hay libertad de expresión, el periodismo dice lo que absolutamente quiere, desea, ¿no? ¿Dónde está la crisis institucional? Yo hablé de herida institucional, de daño institucional, que debe ser de alguna manera revertido. Y lo explico en estos términos. El funcionamiento democrático se basa en el relacionamiento armónico de los tres poderes, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en particular el rol de contralor que tiene el Parlamento y el rol implícito también de contralor que tiene el sistema judicial. Yo creo que hay un daño institucional si nosotros naturalizamos el hecho de que un ministro puede ir al Parlamento a mentir. No, pero está claro. Déjame terminar la idea. No, se ve que no está claro. Porque para mí esa es una herida institucional. Pensar que el Ejecutivo puede elegir qué información da y cuál no a la justicia, ahí hay un tema de debilitamiento institucional. Pensar que los ministros pueden ir al Parlamento convocados para ser controlados en sus acciones e ir a ocultar información y a mentir, hay un debilitamiento institucional. ¿Qué pasa si ahora nos habituamos a eso? Si cada vez que va un ministro nos genera por lo menos la duda de nos estará bueno, pero diciendo estamos en la todo. especulación ahí, ¿no? No, esto fue real. Sí. Esto fue real, no es especulación. Tengo una larga Sí, sí. lista de crisis institucionales, pero Sí. no tenemos No, tiempo. claro, golpe de Estado no hubo. No, golpe de Levantamiento armado no hubo, está claro, está claro. Hubo otros casos, Pero Río, yo hablé, espionaje general, yo he hablado, fuerzas políticas que no dijeron yo he hablado, Tarras. Ay, Dios. Sí. ¿En qué momento aparece la palabra Sendic, Lesa? No, pero digo... No, el espionaje entre generales. Podría no, ser nada que ver. mencionado, pero no. El espionaje a legisladores, el espionaje... Sí. Estos son... O sea, ¿ustedes no piensan que hay un daño institucional si nosotros tenemos una realidad en donde los ministros van a mentir al Parlamento o donde el Ejecutivo le oculta información a la justicia? Yo creo que es político el tema. No, es Yo institucional. creo que es político. Porque no importa quién lo haga. Cualquier ministro que lo haga, de cualquier partido, cualquier poder ejecutivo que lo haga, de cualquier partido, está debilitando el funcionamiento del sistema democrático que está basado en el equilibrio de poder y en el relacionamiento armónico de los tres poderes del Estado. No apruebo ni me gusta que se le haya mentido al Parlamento, no apruebo ni me gustan algunas cosas que todavía no tengo respuesta, pero tengo esa diferencia concretamente. Mario, lo dejamos por acá porque ya nos terminó el tiempo. Porque vamos a tener otra diferencia el fin de semana. No, El sábado. No empezamos con el fútbol, porque no lo terminamos. El sábado. Si querés venir conmigo, llevas la rayada. Soy cauteloso. Me lo recomendó la representación diplomática. Ahí está, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, Gracias por por favor.